Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues seguimos con esta serie de entrevistas con directores de colegios Progrentis Ujú, y nada, estamos encantados de que nos dediques un rato sabiendo la dificultad que tienes con la agenda tan apretada, ¿no? ujú. Bueno, pues Gracias, gracias a vosotros. para todas las personas que luego vean el vídeo, estamos con José Martínez, que es el director técnico del colegio El Limonar International School de Villamartín, en San Miguel de Salinas, en Alicante, ¿verdad? Ujú, ¿correcto? Y además colegio que pertenece a Grupo Cognita y además también llevas la coordinación de todas las direcciones técnicas de los 7 colegios que tiene Grupo Cognita en España. Así es. Ujú. Pues nada, te agradecemos mucho que, pues lo dicho, que nos dediques este rato y nos contéis. La idea es que nos cuentes un poco tu experiencia, José. Los colegios Ujú. en general pues están ávidos también de conocer otras experiencias pues de estos tiempos que estamos viviendo, de tomar referencias, de conocer otras decisiones. Entonces, un poco para Ujú. abrir el diálogo, te preguntaría cuáles son esas decisiones más importantes que habéis tenido que tomar en estas 3, 4 semanas que llevamos de cuarentena. Claro, pues en primer lugar, evidentemente nos pilló a todos un poco por sorpresa. Nosotros eh, creo que lo veíamos venir, no porque tengamos una bola mágica, pero gracias al Grupo Cognita, como has dicho antes, claro, son más de 70 colegios en todo el mundo, incluido en Asia, con lo cual nuestros compañeros de los colegios Cognita en esa zona del mundo, digamos, ya estaban en confinamiento mucho antes que nosotros, ¿no? Entonces, claro, esas conversaciones lo que tiene de bueno el pertenecer a un grupo así tan grande, ¿no? y tan extendido a lo largo de todo el globo, realmente en Latinoamérica también, es que, pues claro, nos iba llegando información y todo eso, digamos, como 3 o por no decirte 4 semanas incluso antes de todo el tema del confinamiento, como colegio ya estábamos planteando escenarios y tomando medidas o empezando a hacer, pues por ejemplo, formación de profesorado, ir terminando todo lo que ya estaba planificado para el curso, pero incluso adelantando formación de profesorado, el tema de herramientas online y demás, que ya se estaba haciendo de por sí, pero bueno, se adelantó un poquito y planificando escenarios. Y yo creo que eso nos ayuda bastante a poder enfrentarnos lo mejor posible, ¿no? A esta situación en la que estamos todos los centros educativos en todo el mundo. Nosotros, sobre todo, yo creo que la clave en nuestro caso, yo creo que fue la formación que ya existía previamente, el plan de formación en todo lo que es nuevas tecnologías y enseñanza en remoto, online, etcétera. Fue una prueba de fuego para nosotros y para todos los centros, ¿no? En la primera semana realmente de confinamiento realmente nos centramos, hubo muchísimas sesiones de formación, ya no solo a nivel interno, sino también videollamadas y cursos y training y demás, como dicen en inglés, a nivel de grupo, ¿no? Con lo cual vamos todos en movimiento hacia la misma dirección, ¿no? Realmente los directores de todos los centros también se reúnen a diario desde que empezamos el confinamiento para, evidentemente, trazar unos planes de acción realmente que sean comunes para todos los centros. Luego, evidentemente, cada centro pues, tiene que adaptarlo, ¿no? Dependiendo de muchas cosas. Pero sí, esa adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Más que adaptación, a implementación, ¿no? Y ver un poco ahí también nosotros después al cabo de un par de semanas, si no me equivoco, también fue muy importante el enviar un cuestionario a todos los alumnos, sobre todo a partir de secundaria, digamos, de sexto de primaria, el equivalente, ¿no? Que es Year 7 en el sistema británico, para poder recabar un poco de información sobre los propios alumnos, ¿no? Cómo estaban viviendo esa experiencia, que nos dieran su opinión honestamente, que nos dijeran qué aspectos podíamos mejorar, ¿no? La verdad es que la encuesta, los resultados salieron bastante satisfactorios. Ahora, de hecho, estamos planificando hacer otra seguramente la próxima semana, para centrarnos en aquellos aspectos donde lo podemos hacer e incluso mejor, ¿no? Pero teniendo en cuenta, claro, lo que los alumnos, que son al fin y al cabo los que están ahí, entre comillas, aguantando a los profesores, ¿no? Y viendo, y nosotros vamos probando cosas. La verdad es que tenemos mucho apoyo por parte tanto de las familias como de los alumnos, ¿no? Y son, en todos los casos, críticas constructivas que nos ayudan como colegio, porque realmente aquí no hay padres, alumnos, profesores, cada uno en su casa por separado, ¿no? Lo que se intenta es conseguir que ese grupo, esa tríada, digamos, ¿no? De gente, de personas que formamos el colegio, podamos movernos hacia adelante y lo mejor posible, ¿no? Hay una de las cosas que siempre repetimos, ¿no? Y es que
ya no solo el Limonar International School de Villamartín, sino con NITA en general, y es que intentamos siempre mejorar o sea, ser los mejores en mejorar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, moverse hacia adelante y todo eso. Y bueno, pues gracias también a que ya antes utilizábamos Microsoft Teams, por ejemplo, para hacer videollamadas, compartir materiales, etcétera. Se ha implementado, de hecho, desde los últimos cursos de primaria hasta bachillerato incluido, tienen su horario con sus clases, es decir, no es solo enviar materiales y venga chicos, pues vais a hacer esto, ¿no? Enviar un correo electrónico, sino que se trata, en la medida de lo posible, de recrear esas clases que hubiéramos tenido físicamente en el aula, en el colegio, en el centro, hacerlo online y sacando el máximo provecho posible de todas las herramientas que nos ofrece Internet, claro. En este sentido, José, ¿qué cosas veis que en este modelo online están funcionando incluso mejor que a nivel presencial? Si es que hay algo. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Incluso tienes casos de alumnos incluso que a lo mejor en clase son más timidillos o son más callados, ¿no? Y son más hacia adentro, digamos. Y te encuentras, por ejemplo, a mí me sorprendió una de las primeras clases que tuve online, pues una alumna en concreto, que en clase pues es las típicas alumnas que le tienes que preguntar, o el típico alumno, que le preguntas y le sacas las palabras un poco como tirando de ella, ¿no? Y sin embargo, online, en la primera clase le hice una pregunta, igual que le pude preguntar a cualquier otro, y empezó la chica a hablar y a hablar, y es español como segunda lengua, además, esa clase era. Y bueno, y te quedas así un poco, claro, esa timidez, claro, los chavales están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías, se encuentran muy cómodos, están en su casa, entonces eso, la verdad es que ha habido un cambio, incluso hay grupos que como grupos a veces sabemos que a lo mejor la dinámica de grupo dentro de clase a veces puede ser más o menos complicada, ¿no? Pero incluso hay grupos que a lo mejor no es que sean conflictivos, porque no lo son, pero son más movidos o son más, ¿no? más nerviosos, entre comillas. Y eso gracias a las clases también online, en remoto, también ha ayudado y los profesores lo comentan, ¿no? Jolín, pues mira, este grupo que antes me costaba a lo mejor mantenerlos centrados X tiempo, pues ahora están ahí a tope, utilizando las herramientas que se les da, ¿no? Y entrando, pues por ejemplo, a Teams o utilizando un montón de otras aplicaciones que se utiliza, paneles eh, así como corchos online, en fin, un montón de cosas, audios, etcétera, etcétera. Entonces el nivel de participación, digamos, ha cambiado para bien en ese sentido, ¿no? Porque ya te digo, se sienten cómodos. Entonces, pues eso les motiva y les gusta. Además, se ven las caras los unos a los otros, etcétera, etcétera. O sea que eso ayuda bastante. Luego, por ejemplo, también eso más de los mayores, de los más pequeños, quizás ahí lo más complicado, tienen un horario igual, los profesores, profesoras graban vídeos, a lo mejor no es en directo, pero graban un vídeo, pues no sé, con una canción en inglés o con unos ejercicios de educación física, por ejemplo. Y luego sí que tienen también clases online, en directo, pero al ser más pequeñines, claro, necesitan el apoyo de los padres, ¿no? Y claro, como sabemos hoy en día, pues hay padres que están trabajando desde casa o intentándolo si les dejan, si les dejan los hijos y sacar un poco organizarse ese día a día, ¿no? Que creo que en esa situación estamos, todos los que tenemos hijos estamos en esa situación. Pero sí que ahí quizás ha sido o está siendo un poco más complejo el poder afinar lo máximo posible para que tampoco se convierta en pues tienes un hijo o una hija de 5 añitos, de 4 añitos, y resulta que tienes que estar 5 horas delante del ordenador. No se trata de eso tampoco, ¿no? Se trata de que puedan ver a sus profesores, porque los alumnos echan de menos a sus profesores, aunque a veces, ¿no? Parezca que es lo contrario, pero sí que echan de menos ese contacto, esas conversaciones, ¿no? El empezar la clase igual que fuera pues, físicamente en el aula, ¿no? En el colegio, en el centro en sí, que vienen a lo mejor al principio de la clase y te cuentan algo, pues oye, he hecho este deporte, o he ganado esto, o he viajado, ¿no? A veces te cuentan cosas sobre ellos e incluso eso se está replicando en las clases online, ¿no? Empiezan lo típico, el saludo, y alguno todavía te cuenta algo mientras los demás siguen entrando, ¿no? O sea que esa cercanía que se pretende conseguir, yo creo que se está consiguiendo realmente. A nivel, José, de organización de horarios, por lo que me estás contando, en los cursos, digamos, de alumnos más grandes, ¿lo estáis manteniendo tal cual y en los pequeñitos se ha flexibilizado? Se ha reducido a partir de, ya te digo, de años 7, Year 7, que es el sistema británico, sexto de primaria hasta segundo de bachillerato.
esos horarios se han visto reducidos. Reducidos en cuanto a hora de contacto directo con el profesor. Es decir, si por ejemplo, pues imagínate, si tenían 5 clases antes cara a cara en el centro, pues a lo mejor ahora tienen 3 a la semana. Ajá. Entonces se ha reducido. Lo que pasa es que esas clases o bien se utiliza a lo mejor, es media hora a lo mejor, depende, cada profesor, cada asignatura es diferente también. A lo mejor es media hora de estar explicando y ahí pues bueno, pues un poco de dinámica de grupo. Y luego a lo mejor 20 minutos cada uno trabaja individualmente, pero el profesor sigue ahí como si estuvieras en clase para que te puedan hacer preguntas y al final de la clase pues se resume o se resuelve lo que estén haciendo, lo que sea. También es verdad que hay dibujos, hay asignaturas, por ejemplo, como la de, pues no sé, dibujo técnico en bachillerato, ¿no? A nivel de bachillerato, que de hecho van a tener que hacer la selectividad, la PC, a través de la UNED, la hacen los nuestros. Claro, es más complicado. Pues bueno, en ese caso también la tecnología pues nos ayuda bastante porque hay una especie de cámaras pues que se puede ver lo que está dibujando el profesor, incluso tipo tablets, ¿no? Que puede el profesor dibujar y se ve en la pantalla, como intentar hacerlo lo mejor posible para que ese alumno vea el ejemplo del profesor, ¿no? Ya te digo, es que depende de cada asignatura. Por ejemplo, para los más pequeñines sí que hay una plataforma que también utilizamos que se llama Sisu, que está muy bien también porque es parecida a Teams, pero es más para, bueno, pues para más pequeñines, ¿no? Primaria, infantil y demás, mucho más atractiva, mucho más sencilla, donde los alumnos también pueden subir sus trabajos, las familias también se conectan, es decir, intentamos un poco con los pequeños y sobre todo con los más pequeños, que esas tareas, por llamarlo de alguna manera, que hacen, que envuelvan a la familia, ¿no? Y que sea, pues igual que te vas con tu familia de barbacoa, ahora no nos vamos a ir, pero te vas al parque, te vas a dar un paseo, pues bueno, es hacer actividades o canciones o lo que estén haciendo de una forma un poco más lúdica y intentando que la familia pues participe, ¿no? Que Ajá. sea como una especie de juego, ¿no? Más que una clase realmente. Oye, ahora que ya hemos entrado en el tercer trimestre, hay mucho debate sobre cómo se van a evaluar los aprendizajes de este último tramo de curso. ¿Cómo afrontáis vosotros el proceso de evaluación? Entiendo que ahí Evaluación. también habréis hecho bastantes cambios, o Uh-huh. no, no lo sé. Los colegios, obviamente, de currículum español, pues tienen unas recomendaciones del Ministerio de Educación. Vosotros creo que dependéis del British Council. No sé si Uh-huh. también tenéis ahí pues, algunas directrices que seguir. ¿Qué vais a hacer con el proceso de evaluación? Claro, nosotros las indicaciones, como al seguir el sistema británico, si digamos el sistema combinado, seguimos el sistema británico y luego además, evidentemente, lo que establece el Ministerio de Educación para centros extranjeros como el nuestro, tenemos que ofrecer y ofrecemos español, lengua y cultura española, ¿no? Que se llama, Ajá. en el formato de pues, los contenidos de geografía e historia de la Comunidad Valenciana en nuestro caso, y los contenidos de lengua. En ese caso, lo que estamos haciendo en las asignaturas españolas, digamos, es concentrarnos en los contenidos esenciales Uh-huh. con cara a, bueno, pues si alguna cosa quedara por ver, igual que el resto de centros de España, supongo, pues en septiembre pues hacer una especie de, bueno, pues de volver de vuelta atrás, de consolidar conocimientos, de dar lo que no se haya podido dar. Y en el sistema británico, por ejemplo, lo que estamos haciendo, de hecho, estamos toda la dirección, estamos trabajando en ello ahora mismo, es mirar todo el tema de evaluación de este trimestre, ¿no? Como tú decías, porque claro, nosotros además, los alumnos del sistema británico, cuando terminan el cuarto de la ESO, el equivalente, finales de secundaria, tienen unos exámenes externos tipo selectividad, digamos, que es lo que les da a ellos pues, su certificado de secundaria británico, y los del equivalente de bachillerato, ¿no? Year 13, que es el último año, que también tiene exámenes externos. Lo que ha pasado en Inglaterra es que estos exámenes externos se han cancelado. Ajá. Cosa que aquí en España, por ejemplo, la selectividad, la EBAU, va a continuar, ¿no? A principios de julio hay unas fechas ahí puestas, en principio, pues estas las han cancelado. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ajustarnos a lo que nos piden pues desde Inglaterra, de educación de Inglaterra. Y lo que hacemos o lo que se está haciendo evidentemente, se tiene en cuenta todo el progreso, todo el trabajo que se ha hecho en los 2 últimos trimestres, y incluso en ningún momento se dice tampoco que no se pueda seguir evaluando. Es decir, nosotros seguimos evaluando gracias, ya te digo, las herramientas por ejemplo, en Teams, en Microsoft Teams, hay una pequeña aplicación que se llama Forms, que tú les puedes mandar actividades y te las rellenan, o les puedes mandar tareas y de hecho ponerle una rúbrica. Entonces estamos haciendo ese tipo de uso de rúbricas digitales
para tenerlo todo ahí, para poder seguir con ese progreso y poder emitir una nota estimada, teniendo en cuenta todas ese trayecto educativo, digamos, de los últimos cursos, ya te digo, de secundaria y de bachillerato. En este sentido, José, está perdiendo un poco de peso como instrumento de evaluación el examen y quizás se está poniendo más énfasis en una evaluación continua, más competencial, evaluando proyectos, trabajos. Claro. Claro, en este caso, por ejemplo, si hablamos de cursos de exámenes exteriores, como digo, de cuarto de la ESO o de segundo de bachillerato británico, en ese caso, ya no de ahora, sino de antes, el progreso es mucho más, o el seguimiento de ese progreso de los alumnos, tenemos un montón de información pues sí, pueden ser proyectos, pueden ser exámenes de prueba, las mismas condiciones que se harían de verdad. Por ejemplo, incluso con idiomas, pues español como segunda lengua. Yo, por ejemplo, la semana que viene, el lunes, tengo 3 por un lado y otros 8 o 9 alumnos por otro lado, que voy a hacer individualmente una especie de examen oral de prueba, que lo vamos a grabar y todo, para yo poder ponerle una valoración a eso, ¿vale? Entonces, los que van a hacer exámenes, o en teoría iban a hacer exámenes externos, es hacer una evaluación lo más parecida posible a lo que harían en realidad en las mismas, todo lo posible, las mismas condiciones, es decir, pues que no pueden mirar a otro sitio, en fin, etcétera, etcétera. Para el resto que no tienen exámenes externos, lo que estamos trabajando es en, de hecho, revisar esa metodología de evaluación. Pero bueno, lo que te decía antes, que como la gran mayoría de nuestros profesores también ya se utilizaba todo el tema online y se hacían trabajos online con forms y con otras herramientas, va a haber, la diferencia no va a ser tan grande, quizás, Ajá. ¿no? El tema de evaluación, porque tienen que seguir, estar entregando los trabajos, incluso durante vacaciones de Semana Santa. Lo acortamos a lo que hubiera sido lo normal y las tareas que se les mandaron pues también se evalúan, pero eran tareas, digamos, hacia donde nos está moviendo. Yo creo que debería de movernos a todos en el mundo de la educación un poco, es a plantearnos realmente si las clases tradicionales, por decirlo de alguna manera, donde el profesor está toda la hora hablando y el alumno pobrecito está allí sentado aguantando, ¿no?, el chaparrón, si realmente eso debemos reproducirlo online. Yo creo que no podemos reproducirlo online y quizás a lo mejor cara a cara es bastante debatible también, ¿no? Entonces, lo que hacemos online tiene que, pues yo creo que tenemos que coger esa familiaridad que tienen los alumnos con las tecnologías, ese que se encuentran a gusto, ¿no?, que no son tímidos, que les gusta probar y les gusta, incluso a veces ayudan a los profesores ellos mismos porque las conocen, ¿no? Entonces, yo creo que se puede utilizar las tecnologías igualmente para hacer una evaluación. Evidentemente, ahora nosotros estamos en proceso de cada departamento de todo el colegio, las diferentes etapas del colegio, mirando a esos tipos de evaluación, qué es lo que se puede mantener de lo que estábamos haciendo y qué es lo que debe de cambiar o qué peso va a tener. Evidentemente, también se están mirando todo lo que eran las especificaciones, ¿no?, de cada asignatura, el currículum, etcétera, para adaptarlo todo y que esa evaluación no sea solo los 2 primeros trimestres. Este tercer trimestre nosotros el mensaje que mandamos tanto a alumnos, profesores, a padres, es que el tercer trimestre sigue siendo igual de importante que fueron los 2 primeros del curso. Es decir, hay que seguir trabajando, si no el factor motivación, ¿no?, pues muy fácilmente uno se pone en la piel de cualquier alumno, o volvemos un poco atrás en el tiempo cuando nosotros éramos alumnos y te dicen, bueno, pues si no cuenta, ¿no?, ¿para qué realmente me voy a levantar por la mañana y me voy a poner una camisa y delante de una cámara, ¿no? Entonces, yo creo que todo ayuda, ¿no? El que haya un compromiso por parte del colegio, de los profesores, ¿no?, y de los padres también, en general, ¿no? Ese compromiso ayuda a que los alumnos, esa, ¿cómo diría yo?, esa onda positiva les llega, ¿no?, de que hay que seguir trabajando y que lo vamos a tener en cuenta. Y de hecho, está siendo así, evidentemente. Y para acabar, una última pregunta. ¿Cómo te imaginas la vuelta a la normalidad o a esa nueva normalidad? Es decir, ¿crees que aspectos que a lo mejor habéis aprendido pues ante esta crisis van a desaparecer o a esa nueva normalidad vais a incorporar pues quizás esas nuevas herramientas o ese nuevo modelo Ujú. pues que habéis ido descubriendo en estas semanas? Claro, yo creo que estamos en diferentes fases, ¿no? Todos, ¿no? El coronavirus está en una fase, los colegios estamos en otra, ¿no? Y cada uno en su casa también seguramente en otra diferente. Yo creo que sería un desperdicio realmente el no hacer o no
utilizar todo lo positivo que se pueda estar sacando de esta situación y seguir aplicándolo a medio y largo plazo, evidentemente, a los centros, ¿no? Ahora mismo yo creo que estamos tan inmersos semana a semana, día a día, con reuniones, planificando, pensando. O sea, es un ejercicio pedagógico, filosófico, bestial, y es una oportunidad, yo creo, única que estamos teniendo, a la que nos hemos visto forzada a estar, pero yo creo que si tenemos en cuenta todas las conversaciones que están habiendo, ya no solo de cada colegio, sino ahora mismo, como por ejemplo nosotros, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Todo el tema de educación se está replanteando. Entonces yo creo que ese replanteamiento de todas las prácticas que estamos llevando a cabo ahora mismo, lo suyo sería coger lo mejor de todo eso y aplicarlo más adelante. Es decir, si pudiéramos hacer una fotografía del futuro, ¿no? O grabar un vídeo de qué ocurrirá en el futuro, realmente no lo sabemos, pero yo creo sinceramente que tendríamos que pensar en ese modelo de enseñanza que tenemos habitual y ver cómo implementar y cómo conseguir, porque todo lo positivo que acabamos de comentar, por ejemplo, hace unos segundos, ¿no? Todo eso es positivo, y si es positivo yo creo que hay que mantenerlo. Entonces era cuestión bueno, pues mucho diálogo, mucha conversación, mucho pensarlo todo y llegar a un modelo que incluya todo lo que estamos haciendo ahora de alguna manera, o todo, si no todo, por lo menos lo más relevante de lo que estamos aprendiendo, ahora. Que puede ser, bueno, se leen muchas cosas por ahí, ¿no? También se lee que a lo mejor pues incluso de cambiar el modelo en lugar de lunes a viernes al colegio, pues de lunes a jueves, por ejemplo, y el viernes que sea todo en plan tareas o sea online. O sea, un modelo un poco mixto, ¿no? Incluso jugar con los horarios, ¿no? No lo sé, en qué, en qué quedará. Pero lo que está claro que yo creo que seríamos muy poco sabios si no hiciéramos un buen uso de toda esta situación y de todo el trabajo positivo y de todas las horas y los despertares a medianoche que alguno que otro tenemos, ¿no? Pensando en todas estas cosas. Yo creo que hay que mirar el lado positivo, saber ser capaces de extraerlo y poder combinarlo de alguna manera para implementarlo en los colegios, sin duda. Pues José, muchísimas gracias por este rato, gracias por A tus ti, ideas, Pedro. por compartir vuestras experiencias y bueno, pues en breve viralizaremos este testimonio por las Bueno, redes para que otros colegios puedan conocer qué estáis haciendo y seguro que hay varias cosas bastante interesantes que has dicho que les van a servir a otros. Así que lo dicho, muchísimas gracias nada, gracias a a ti vosotros. y a Grupo Cognita, por supuesto. Encantadísimo y nada, cuando queráis. Encantadísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.